Gloria a Dios, mis hermanos. Y como les venía diciendo, hoy no vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Romanos. Hoy traemos una prédica un poco más corta que la hemos titulado Separados para Dios, ¿verdad? Y es muy importante en estos tiempos recordar, mis hermanos, a qué hemos sido llamados. Porque de nuevo, el mundo está allá afuera, precisamente colocado, organizado de cierta manera para convencernos sutilmente y seducirnos de forma tal de que se nos olvide nuestro propósito de vida. Pero antes de compartir esta palabra, me acompañan a orar una vez más, por favor. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por la cruz del Calvario y por los regalos que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Dios, porque has permitido que podamos reunirnos otra vez aquí, Señor, en tu santo nombre, Padre, por tu misericordia, para escudriñar las Escrituras y buscar conocer tu carácter, el cual, Señor, nos da sabiduría para ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Transformación llevada a cabo por el poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor, y que nos levantará a nosotros conforme a la promesa, Padre. Te pedimos, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Y a tu siervo, que lo utilices para predicar la palabra con fidelidad, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, y que nos guardes del error, Padre, para no confundir a nadie. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que la prédica de hoy la hemos titulado Separados para Dios. ¿Y por qué esto es importante, mi hermano, recordarlo? Tenemos que aclarar algo. El estudio de la Biblia resulta bastante sencillo cuando entendemos el tema central de la misma. ¿Cuál es el tema central, mis hermanos? ¿Para qué nos creó Dios versus lo que hacemos? ¿Verdad? Entonces, Dios nos creó con un propósito. El libro de Génesis nos dice que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios para portar la imagen del Señor. Una imagen santa, pura y buena, apartada del pecado. Y era reproducir la tierra con personas portadoras de la imagen de Dios y sobrepoblar la tierra con estas personas. Vemos que una vez introducido un elemento que no formaba parte de la creación, que era extremadamente buena en gran manera, como dice el libro de Génesis, y este elemento que no formaba parte de la creación lo introdujo la mentira de Satanás, que Eva creyó, luego convenció a su esposo, quien no supo cuidar a su esposa y no cuidó a la humanidad, sino introdujo dentro de la humanidad, no solo dentro de la humanidad, sino dentro de la creación, introdujo el pecado y posteriormente la muerte. Dios le había otorgado a Adán y a Eva el poder sobre la vida y la muerte porque se los puso en manos de la obediencia. Ahí está el árbol. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Él se lo puso en manos de Adán y Eva. Ese poder lo perdió Adán en manos de Jesucristo. La tierra desde entonces, mi hermano, se contaminó. La carne se contaminó, como dice el libro de Génesis también. Y el ser humano empezó a ser proclive, propenso, inclinado hacia la maldad. La maldad, según se describe en la Biblia, mis hermanos, es hacer todo lo contrario a lo que Dios nos diseñó para hacer y para hacer. Y esto, mis hermanos, es digamos, importante conocerlo. Y es precisamente la clave para poder entender de lo que habla la Biblia. La Biblia, mis hermanos, de lo que nos dice es del esfuerzo de Dios de rescatar a una humanidad caída por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos santos como Él es santo, para que cumplamos nuestro propósito de vida y al mismo tiempo Dios está trayendo juicio sobre el ente que trajo la maldad. Y para eso Dios se manifiesta en amor a las personas, mis hermanos. De múltiples maneras lo hizo en el pasado, de múltiples maneras lo hizo antes de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo el amor es evidente porque cumplió su promesa y nos salvó en la cruz, mis hermanos, para demostrar lo que es el pecado, que el pecado es tan grande y tan pecaminoso y tan terrible dentro de la creación que requirió que el mismo Hijo de Dios, Dios mismo,
viniera en carne a condenar el pecado en la carne para liberarnos, para que nosotros vivamos libres. De hecho, Romanos 6 lo dice, que porque ahora estamos en el pecado, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, porque estamos en la gracia, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, en ninguna manera, porque ¿cómo hemos de vivir para el pecado si hemos sido libertados de ese pecado, verdad? El Señor nos rescata de un destino, mis hermanos, para colocarnos en una posición en la cual nosotros podamos cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Y de lo que trata la Biblia, toda la Biblia, mi hermano, es un mensaje central. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ya Dios nos libertó. La gracia es que Él nos libertó. Jesucristo vino, pagó por nuestros pecados, sometió a la muerte, conquistó a la muerte, mis hermanos. Ahora reina y nos aparta para Él. Separados para Dios, mi hermano, es lo mismo que decir santificados para Dios. Y el proceso de la santificación es eso. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos siendo limpiados por el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros a través de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros, nos va limpiando y nos va transformando de gloria en gloria, como por la imagen del Señor, cada vez nos parecemos más a Cristo. Y esto requiere, mis hermanos, que nosotros tengamos claro cómo lleva a cabo ese proceso Dios. Es como, en este caso, mis hermanos, cuando viene y nosotros creemos en Jesucristo y el Señor pone en nosotros su Espíritu Santo, es como que si esta botella estuviera sucia, completamente llena de agua sucia, y es reemplazada con agua cristalina como la que tenemos aquí. Pero cada vez que nosotros vamos al mundo e incorporamos ideas del mundo y nos contaminamos con el mundo, es como que si volviéramos a ensuciar el agua. Luego necesitamos otra vez que el desborde del Espíritu Santo, mi hermano, vuelva a limpiar las aguas cristalinas, vuelva a limpiarnos por dentro. Pero, ¿qué pasa si constantemente vamos al mundo? A Dios, al mundo y a Dios. Ese proceso de santificación, mi hermano, no tan solo que se ralentiza, sino que resulta doloroso, mi hermano, y resulta hasta a veces tedioso y sobre todo deriva en una condición muy peligrosa para los cristianos, mi hermano, que se llama tibieza. Y el Señor lo dice tanto en Santiago como lo dice como en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a una de las iglesias, le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Frío, mi hermano, es una persona completamente apartada de Dios. Lo dice abiertamente, ¿no? Yo no creo en Dios, a mí no me interesa nada de eso. Eso es un frío. Esta persona es caliente, que está llena del Espíritu Santo y dice, creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador y yo me someto a su señorío. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y me someto a lo que el Señor quiere que yo haga. Es una persona caliente. Un tibio es una persona que dice, amo a Dios, adoro a Dios, pero vivo mi vida como me da la gana. Y hago e imito al mundo y no imito a Dios. Las instrucciones de Dios no son la regla de vida. Eso es un tibio, dando malas señales al mundo. ¿Por qué los tibios son tan peligrosos? Porque los tibios, mis hermanos, dan una falsa imagen del cristianismo. No portan la imagen santa de Dios. Recordemos que el propósito es portar la imagen santa de Dios. Un tibio no lo hace. Dice ser algo que no es. Entonces, manda un mensaje de confusión a las personas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado testimonios de personas diciendo, yo para ser cristiano y ser como ese, prefiero no ser nada? Porque la imagen, mis hermanos, es terrible. Y porque el problema del tibio es que ama al mundo y las cosas que están en el mundo. Y no se quiere despegar del mundo. Quiere estar bien con Dios y con el diablo, mi hermano. Y Santiago lo dice claro. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Efesios 2 lo dice claramente. Que antes vivíamos conforme a los rudimentos de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo lo que no viene de la instrucción de Dios y la santidad de Dios, mi hermano, viene del mundo. Nosotros tenemos que tomar una decisión de a quién servirle, para quién vivir. O somos separados para Dios
o vivimos para el mundo, pero ambas cosas no las podemos hacer. Y esto es lo que precisamente Pedro dice en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Enseña y declara que somos un pueblo con propósito. Y esto es, mis hermanos, lo que Dios le dijo a Israel en Éxodo 19. Le dijo que él quería que fuera un pueblo de reyes y sacerdotes, le fuera una nación santa, de forma tal que le pudieran dar a conocer a las personas lo que era Dios. Y eso es exactamente lo que la iglesia es exactamente lo mismo. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Aquí está el propósito. Linaje escogido, o sea, hijos de Dios. Real sacerdocio. Un sacerdote es aquel que intercede entre el pueblo y Dios, entre los no creyentes y Dios. El sumo sacerdote intercede entre el pueblo de creyentes y Dios. Y los sacerdotes son los que dan a conocer a Dios a los que no conocen a Dios. Real sacerdocio, nación santa, apartados, imitadores de Dios. Pueblo adquirido por Dios, porque fuimos adquiridos por Dios. Estábamos vendidos al pecado, éramos propiedad de la muerte. Cristo pagó lo que se le debía a la muerte, que era la muerte. Nos adquirió, nos compró con su sangre, nos redimió para un propósito. Y está ahí el para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas donde vivías. Te llamó a su luz admirable. Para eso Dios te hizo su hijo, te vistió como un sacerdote, te impuso en una nación santa, cuya capital está y sede está en Jerusalén, en los cielos, como dice el libro de Gálatas, y te adquirió, pagó por ti, para que cumplamos con una obra, y es anunciar las virtudes, es decir, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Definitivamente el propósito está claro. Estamos llamados a ser santos para anunciar las virtudes. Ya que ese es el propósito principal. Es como dice, mis hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 10, si buscamos Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a ver exactamente la misma idea que trae el apóstol Pablo. Lee exactamente lo mismo, fuiste rescatado. Es la misma estructura que tiene el apóstol Pedro aquí. La tiene Pablo en Hechos 2 del 1 al 10. Dice, estabas en el mundo, pero Dios nos amó con amor, hermanos, y nos sacó de las tinieblas que estábamos en el mundo, nos sacó y ahora nos metió en el reino de Cristo, lo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. De hecho, podemos leerlo del versículo número 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo hijo de desobediencia obedece al mundo. Por eso no podemos ser amigos del mundo, porque el mundo nos enseña a desobedecer a Dios. O sea, no podemos adquirir, digamos, principios del mundo y aplicarlo en nuestra vida y pretender que Dios está contento con eso. No, eso no existe bíblicamente hablando, mi hermano. O somos fríos o somos calientes. Hoy no vengo muy políticamente correcto, hoy vengo hablando directamente, mi hermano, como es la cosa, porque no estamos en tiempo para estar jugando a ser cristianos. Estamos en tiempos, mis hermanos, en donde tenemos que ser o frío o caliente, porque hay gente, mi hermano, perdiéndose a granel allá afuera. Es necesario que el pueblo de Dios se active, es necesario que el pueblo de Dios se avive, es necesario que el pueblo de Dios se llene del Espíritu Santo y haga la obra para lo cual fue llamado. Y esto es lo que Pablo está diciendo en Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira o de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Misma estructura. Estabas en las tinieblas, te sacó la luz admirable para mostrar la gracia de Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí está el gran detalle que dice Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, y tiene un propósito, la nueva creación en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para llevar a cabo buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Primero la gracia, luego la instrucción. La vida del cristiano, del creyente, del que está caliente en el Espíritu Santo, gira en torno a las obras que Dios preparó de antemano para ella. Ese es el propósito y esa es la exhortación bíblica, y eso es todo lo que habla la Biblia, mis hermanos. La Biblia habla de que Dios nos crea, nos da gracia y nos da una instrucción, y quien la siga está amando. Los que no la siga no lo está amando, y Dios se va a deshacer del que no lo ama. Esa es toda la Biblia, eso es todo el tema central. Todo el hecho de que nosotros buscamos y tratamos de explicar muchas otras cosas, mi hermano, es para poder desmentir a todas las tradiciones y todas las mentiras que han creado a lo largo de la historia, inclusive mentiras que establecieron los judíos. Y las cartas, por ejemplo, la de Pablo, la de Efesios, Romanos, son cartas, y Gálatas también, son cartas en las donde Pablo está tumbando los mitos y aclarando las verdades, diciendo no, siempre ha sido por gracia y siempre estamos llamados a ser santos y a imitar a Dios. Eso es todo. No es que si somos hijos de Abraham, no es que si nos circuncidamos, no es que si cumplimos una serie de ritos, eso no nos salva. Lo que nos salva es que nosotros sepamos que pecamos contra Dios, portamos la imagen del diablo, y que Dios ahora nos libertó de esa imagen que traíamos del mundo, y nos colocó a su Espíritu Santo para que podamos cumplir con nuestro propósito supremo. El propósito supremo de la creación de un hombre es portar la imagen santa de Dios. No hay nada más importante en la vida de un ser humano, mis hermanos. Y ese es el propósito, ese es el norte, ese es el objetivo, esa es la motivación que Dios quiere colocar en los corazones de las personas, mi hermano. Lamentablemente el mundo nos ha vendido otra serie de principios y otra serie de propósitos, y a veces nos colocamos metas que no son el ser santo igual que Dios. Pero Dios lo aclara, estamos hechos en Él para llevar, anunciar, ser santo. Pueblo santo, linaje, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llevar el mensaje, portar la imagen, comportarnos con él, ser transformado, mi hermano. Eso requiere disciplina espiritual. Y este proceso de santificación, de ser apartado por Dios, mis hermanos, se da, lo hemos dividido en 3 etapas por darle un esquema, pero esto no es exhaustivo, ni es que es exactamente así en la Biblia, sino que en aras de facilitar la explicación de hoy, lo hemos dividido en 3 etapas. Y lo primero que es la primera etapa que hizo Dios. Dios borró nuestros pecados. ¿Qué dice Tito 3:3-7? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Jesucristo, Dios borra nuestros pecados, mis hermanos, nos hace parte de su familia, nos hace coherederos de la vida eterna por medio de Jesucristo. Lo primero que hace Dios es dar gracia. Esa es la primera etapa. Dar gracia, borra nuestro pecado. Y Pablo lo dice en Romanos 5, dice
que por medio de un hombre entró el pecado y reinó para muerte, pero por medio de otro hombre, por medio de Jesucristo, entró la vida eterna, y estos, lo de la vida eterna, lo reciben aquellos que reciben ese regalo, esa gracia, son los que pasan a vivir para la vida eterna, recibir ese regalo de gracia. ¿Por qué? Somos perdonados, mis hermanos. Cuando se nos predica el evangelio, pecaste contra Dios, no has llevado la imagen de Dios, pero ahora Dios, y que a una vez estabas vendido al pecado, pero ahora Dios te rescató y te ofrece vida eterna, te da libertad en Cristo. Si tú quieres vivir, si tú quieres portar la imagen de Dios, si tú quieres ser santificado. Hay gente que dice, sí, me interesa, me arrepiento, de verdad, quiero cumplir mi propósito supremo y quiero vivir para Cristo. El Señor toma ese acto de fe, mis hermanos. Eres salvo por gracia, pone su Santo Espíritu para que te ayude en la transformación. Pero si dices, no, no quiero, pues pagas por tu pecado. Y nadie puede decir delante de Dios, mira, no, sí, nadie me dijo nada. No, no, sí se te dijo. No quisiste, pues perdiste tu oportunidad. Y ahora, una vez que ya sabemos que la primera etapa no depende de nosotros, no es por nuestras fuerzas, no pudimos salvarnos por nuestro propio esfuerzo, sino fue un regalo de gracia. Pero Dios nos manda a ocuparnos en el presente. ¿Y cuál es la ocupación? ¿Cuál es el propósito? Como lo decíamos, Pedro nos dijo que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, mis hermanos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos predicando, por medio de la predicación, discipulando y bautizando. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no es nada más venir, congregarnos los domingos o los días que nos congreguemos, cantar un par de canciones, recoger el diezmo y ya. No, 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 no. Es eso. Y eso se hace, ¿tú sabes dónde se hace eso? En la calle, donde están los perdidos. Los perdidos están en la calle, mi hermano. Los perdidos no están dentro de las iglesias. Bueno, sí hay gente perdida dentro de las iglesias, pero digamos que la mayoría de los perdidos están fuera de la iglesia, mis hermanos. Entonces, tenemos que salir por los caminos, como nos aprendimos en la predicación de Romanos, que cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que traen las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo conocerán, mis hermanos, al Dios si no hay quien les predique? ¿Cómo se arrepentirán si nadie les predica el evangelio? ¿Cómo irán si no son enviados? ¿Verdad? Hay una serie, un proceso, y por eso Jesucristo fue el primero que fue encomendado por el Padre a una misión y bajó, y en Juan 17 dice, he acabado la obra que me encomendaste. ¿Cuál era? Bajar, dar a conocer al Padre, discipular a un grupo, y les dice en Mateo 28, mira, ahora que yo soy el que mando, ya derroté la muerte, le quité a Satanás el imperio sobre la vida y la muerte. Ahora ya todo el mundo sabe quién era aquel que le iba a pisar la cabeza a Satanás, prometido en Génesis 3:15. Ya se consumó el plan de Dios, ya puedo revelarme ya, porque el plan ya se consumó. Ahora pues, ustedes van a salir y predicar este evangelio a todas las criaturas y van a enseñarle a que guarden todo lo que yo le enseñé, no se invente su tradición. Por eso Cristo le dice, enseñándole, y pone el límite a guardar todo lo que yo le enseñé. No le da autorización a ningún apóstol de añadir ni quitar nada. Y no le dicen, no, si eres gentil puedes hacer esto, si eres judío esto. No, no, eso es invento del hombre, eso se ha traído la tradición del hombre. Jesucristo dijo, lo que hice yo, porque el ejemplo que al Padre le agrada es lo que vivió Jesucristo, cómo se comportó Jesucristo, cómo anduvo Jesucristo. Y Juan lo dice en su primera carta, el que dice que lo conoce debe andar como Él anduvo, debemos andar como Él anduvo. El ejemplo es Cristo, nuestro estándar, Él es nuestra, digamos, nuestra comparación, nuestro patrón de comparación de santidad. Él es santo, santo, santo. Mi hermano, digno de adoración, digno de exaltación. Cristo nos mostró la santidad de Dios caminando, mi hermano, sobre carne, en la carne. Y Cristo fue el primero que fue enviado por el Padre. El Padre le encomendó una misión. Cristo le pasó la misión a su pueblo, a la iglesia, y es anunciar la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas, su luz admirable, dar a conocer al Padre, al mundo. Y esto es importante porque una vez Felipe le dice, danos a conocer al Padre, déjanos ver a nuestro Padre. ¿Qué le responde Jesucristo? Tanto tiempo he estado entre vosotros y tú me dices a mí que quiere conocer al Padre. Quien me ha visto a mí ha conocido al Padre, ¿verdad? El carácter que portaba Cristo es el mismo carácter del Padre. Y es el mandamiento que trae Dios desde el Antiguo Testamento que lo repite Pedro. No es nada nuevo. Sed santos porque yo soy santo.
Y si la santidad para Israel significaba una cosa, no puede significar algo distinto para la iglesia, porque entonces Dios no es santo eternamente. Su santidad varía a través del tiempo, ya eso lo descalifica como Dios automáticamente. Es el mismo estándar de santidad. La santidad de Dios es eterna, mis hermanos, porque Él es santo, santo. La santidad la define Él. Él no puede variar a lo largo de la santidad. Eso ha sido inventos del hombre. Luego discipular. Nosotros predicamos. Al que responda, lo bautizamos sobre las aguas, mis hermanos. Nosotros somos bautistas, nosotros creemos en lo que dice la palabra, bautizamos solamente a creyentes, lo metemos en el agua, como enseña la palabra, lo sacamos, mis hermanos, porque esta persona creyó, el Señor lo agarra, ahí lo discipulamos. Y discipular es simplemente enseñarle a guardar lo que Jesucristo guardó, mientras nosotros también practicamos lo mismo, mientras nosotros también somos transformados por el Espíritu Santo, mientras nosotros añadimos, o mejor dicho, el Espíritu Santo añade a personas a la iglesia para que sean transformadas, y es Dios quien va llevando la transformación. Nosotros lo que enseñamos en el discipulado son disciplinas espirituales. La palabra de Dios es la Biblia. No puedes acercarte a Dios sin un sumo sacerdote, ese es Jesucristo, por eso tienes que arrepentirte. El Evangelio. Luego le enseñamos que esta es la palabra de Dios. Tienes que vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Tienes que orar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y tener una relación sincera con Dios. Tienes que también tener comunión con otros creyentes, porque el Padre nos colocó en una familia espiritual para cuidarnos los unos a los otros y nos ha dotado de dones y talentos distintos a cada uno para que nos edifiquemos mutuamente. No se lo dio a una sola persona, sino que le dio como repartió el Espíritu Santo como Él quiso. A uno le dio el don de ministrar, al otro el de enseñar, al otro el de servir, y así, mis hermanos, Dios arma a su pueblo y lo edifica de acuerdo a los talentos que le ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, un discípulo tiene que practicar esta disciplina. También el discípulo tiene que testificar a otros, mis hermanos, amar a otros también, y también testificar al mundo. Y primera de Pedro 2:11 dice: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y por qué Pedro utiliza esta expresión de extranjero y peregrino? Porque él está aclarando que nosotros en este mundo somos extranjeros, no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice, como extranjero y peregrino, los exhorto a que se abstengan a sus deseos carnales, que la carne está llena de pecado, y estos deseos batallan contra el alma. Hermano, a la carne no le gusta servirle a Dios. La carne lo que le gusta son las concupiscencias que hay en la carne. ¿Qué es la concupiscencia, mi hermano? Por definición, concupiscencia es deseos exacerbados por bienes materiales o por placeres, ya sean sexuales o cualquier otro tipo de placeres. Cuando nuestra vida gira en torno a placeres, ya sea por deseos exacerbados, bienes materiales, tener que amasar cualquier cantidad de dinero, mi hermano, o por placeres personales, carnales, esos son deseos que batallan contra el alma. Por eso Pablo en Gálatas 5 dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los blasfemos, y que todas son manifiestas, son las obras de la carne, mis hermanos, y que no erremos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y Pedro nos los dice, absténganse de eso. ¿Por qué nos llama a abstenernos? Porque hay ciertamente una posibilidad de que seamos seducidos, mi hermano, por esos deseos. Y ese es exactamente lo que hace Satanás. El mundo está, mis hermanos, programado para seducirnos con cosas que aparentemente no son malas. Y aquí no está el poder del discernimiento, donde necesitamos al Espíritu Santo, porque el discernimiento espiritual nos ayuda a determinar lo que es bueno de lo que parece ser bueno. Ni siquiera de lo que es malo, de lo que parece ser bueno, de lo que no parece ser pecado, de lo que no parece que me aparta de Dios. Eso requiere discernimiento espiritual y eso requiere un conocimiento, mis hermanos, de a qué hemos sido llamados. Porque la misma Biblia dice, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú pusiste tu tesoro en los cielos y tú tienes tus ojos hacia arriba, tu tesoro está allá arriba y vives para la gloria de Dios. Pero si quieres vivir para las cosas que están en la tierra, mis hermanos,
todo nuestro corazón, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos van a estar dirigidos a cosas de este mundo, a buscar placer en este mundo. Por eso Jesucristo dice en un momento dado una palabra que muchos no entienden, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz que da el mundo. Y la paz de la que habla Jesucristo, mi hermano, en hebreo es shalom, es plenitud, esa sensación de que estoy completo en Dios, de que solamente necesito a Dios y no me hace falta más nada. No necesito riqueza, no necesito absolutamente nada, porque mi Padre me provee todo lo necesario. Cuando en un momento dado, cuando el apóstol Pablo le ora al Señor 3 veces para que le quite un aguijón de la carne, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El problema de mis hermanos, cuando no aceptamos la voluntad de Dios, cuando no aceptamos el proceso de Dios y a lo que hemos sido llamados. Y Pablo claramente lo dice en múltiples ocasiones. Mira, yo he sido enseñado en todo, he sido preparado en todo. Mira, en la abundancia, en la libertad, en la cárcel, en la enfermedad, en la salud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que dice es todo lo que puedo, todo lo que me mande a hacer Dios. Lo único que necesito para cumplir mi propósito en la vida, mis hermanos, es estar en Cristo. Eso es todo. Es lo único. Yo no necesito tener dinero. Eso todo va a llegar porque el Señor dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y os será añadido. Pero el mundo nos vendió un estándar distinto y lamentablemente muchos cristianos le han comprado la oferta al mundo. Y Dios nos ha llamado a ser apartados para Dios. Y ese es el proceso más doloroso, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros decidimos y ponemos nuestro corazón a servirle a Dios como Él lo dice, empiezan las reales luchas, mi hermano, en el mundo. Las personas que tienes alrededor, tus propias luchas por tus propios deseos, poner a un lado lo que tú quieres versus lo que Dios ha puesto en nosotros, y las obras que, como dice Efesios 2:10, las obras que Él preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. O sea, hay un plan que Dios ha diseñado. Para eso debemos ocuparnos de nuestro presente en hacer lo que se nos dijo, mis hermanos. Y del futuro, el futuro está asegurado, mis hermanos, para todo el mundo. Hay un futuro para todo el mundo. Hay dos futuros, ¿verdad? Uno, la condenación eterna, y lo otro, la vida eterna. Eso es lo que habla la palabra. La palabra no habla de otra cosa. Y esto lo dice claramente la Escritura. Romanos 6, 22, 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es vuestro fruto? La santificación. Después de la libertad del pecado, la santificación. ¿Cuál fue el primer paso? La gracia, ser libertado del pecado. Luego, ser santificado. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Debemos permanecer en Cristo Jesús para acceder a esa vida eterna. Y Hebreos 12:14 dice lo siguiente, mis hermanos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un versículo que en inglés se dice overlooked. Quiere decir, la gente lo pasa por alto muy fácil. Dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Lo que quiere decir es, si no te apartas, porque eso es lo que significa la palabra santo, kadosh, apartado para un propósito. Si no te apartas para ese propósito y no vives apartado para ese propósito, nanay, no verás a Dios. Dios no puede mentir, mi hermano, está aquí en la Biblia. O sea, no caigamos a mentiras y todas esas falsas predicaciones que dicen por ahí: ay, Dios es amor, Dios no trae juicio. No, mentira del diablo. Dios es amor, sí, pero Dios siempre trae juicio porque es un Dios justo. Y trae justo todo desobediente, y lo dice Romanos 1, porque la ira de Dios se manifiesta contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda la Biblia se trata de Dios, mis hermanos, hablando, llevando la palabra de gracia a las personas, y al que lo resiste, vuelve y sigue. Y Dios insiste. Llega un momento donde Dios dice: ya, te hablé lo suficiente, no quisiste, juicio. Lo dice con respecto a Sodoma y Gomorra. Nosotros en Sodoma y Gomorra, que es lo que vemos en Génesis, vemos el final de la película, pero en Ezequiel se nos dice qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que empezó con Sodoma, mi hermano? Soberbia. ¿La soberbia qué es? Cuestionamiento de la palabra de Dios. Soberbia es cuando ya la palabra de Dios no es la guía, no es mi estándar, no es la regla a seguir,
sino empiezo yo a ponerle mi piquete, mis cositas, mis cosas, y ahí es donde me voy apartando poco a poco. Luego la abundancia de pan, tener muchas cosas, mi hermano, trae problemas, porque genera una falsa sensación de plenitud, como que no necesito a Dios. Autosuficiencia. ¿Por qué crees tú que las personas andan detrás de un frenesí por la plata? Porque piensan equivocadamente que el dinero le da seguridad. No es así. No es así. El dinero no da seguridad. No importa cuánto te afanes por trabajar, no importa cuánto dinero hagas, no te da seguridad. La palabra lo dice claramente. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si a cambio perdiese su alma? Nada. ¿Con cuánto dinero le vas a pagar tú a Dios la vida eterna? ¿Con cuánto? ¿Cuánto le va a decir Dios? Mira, ¿cuánto te hace falta ahí? ¿Con cuánto te colabora aquí en el cielo para que me dejes entrar? Hay un solo boleto de entrada, mi hermano. Arrepentimiento por medio de Cristo y vive para el propósito para el cual yo te creé, mi hijo. Lo que dice la palabra. Ese es el único acceso. Pero, hermano, vemos a cristianos pero desesperados por hacer dinero. ¿Para qué? Dice el libro de Eclesiastés. ¿Para qué? ¿De qué se afana el hombre debajo del sol? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Para qué te sirve? Y el libro de Eclesiastés cierra de una manera hermosa. Este es el todo del hombre. ¿En qué? Guarden los mandamientos de Dios y le teman. Este es el todo del hombre. Guardar los mandamientos de Dios es imitar a Dios. Amarlo e imitarlo. Ese es el todo. Y ese es el mensaje central de la Biblia. Y es posible por medio de Cristo. La Biblia no es difícil de entender. Lo que pasa es que lamentablemente, mi hermano, han desviado con todo ese poco de doctrina y tradiciones que se han inventado, que han hecho difícil de entender la palabra, porque la palabra es un solo mensaje. Lo que pasa, lo que tenemos tantos libros aquí, porque es Dios generación tras generación llevando el mismo mensaje. Arrepiéntete, guarda mis mandamientos. Arrepiéntete, guarda mis mandamientos. A la gente antes de Noé, antes del diluvio. Luego después del diluvio con Lot y la gente. Luego vemos también al libro de los jueces, cuando el Señor trae a Israel, le da unos mandamientos. Y lo vemos a lo largo de todos los juicios, generación a generación con Israel. Es exactamente el mismo mensaje, mi hermano. Exactamente el mismo mensaje. Y se lo manda también a Nínive. Arrepiéntanse. Y Nínive se arrepintió y buscó a Dios. Es exactamente el mismo mensaje. No hay variación. No lo hay. La gente se asusta de leer esto, mi hermano. Y si tú entiendes que Dios manda a guardar los mandamientos, ese es el mensaje. Y al quien se arrepiente y busca a Dios de corazón, Dios le da, mi hermano, lo ayuda. En su debilidad. Dios da gracia al humilde, pero resiste al altivo. Siguiendo con el tercer paso del futuro, dice, y esto quiero que leas conmigo Apocalipsis 22. No puse la reseña ahí, pero ese Apocalipsis 22 dice, a partir del versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Lo que está diciendo el Señor ahí es, usted quiere seguir siendo malo, sigue siendo malo. El que es sucio, ensúciese más. Anda, llénate más de barro en el mundo. El que es justo, sea todavía justificado. El que esté en el camino de Dios, justifícate, métete más con Dios. Y el santo sea santificado todavía más. O sea, en lo que estás haciendo, persevera, procura hacerlo. Y dice, y he aquí, esta es la versión de la Biblia Reina Valera 1909. ¿Y por qué escojo ahí? Porque en el versículo 14, mi hermano, utiliza una palabra que la quitaron de las demás versiones, porque la iglesia moderna le tiene miedo a la palabra guardar mandamientos y por eso lo borraron. Pero la Biblia habla siempre de guardar mandamientos. Eso es algo que nadie se va a poder quitar de encima. Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 22:14 dicen lo mismo. Y Jesucristo mismo lo dice, que me ama y guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. El que me ama, mi Padre y yo habitaremos con él. Y dice algo muy interesante también en el versículo 12. Y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Y eso es nuevo, mi hermano? No, eso es lo que habla Daniel, habla de eso. Apocalipsis 21 habla de eso. Pablo dice eso en Romanos 2. Si usted va conmigo a Romanos 2, mis hermanos, te va a decir qué es lo que la palabra declara.
sobre ese el juicio del último día, dice, Romanos 2, a partir del versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El día de la ira es el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí Pablo lo está diciendo en Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fíjate lo que dice, vida eterna, ¿a quién? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la definición de verdad bíblica? Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que la misma ley que era para los judíos, que supuestamente los mentirosos dicen que no aplica para los gentiles, mi hermano, no es verdad, porque Dios no hace acepción de personas. No puede tener dos leyes. Lo dice la palabra, pero por alguna razón siguen insistiendo que Dios tiene dos leyes. No, Dios no tiene dos leyes, tiene una sola ley, porque una sola ley de Él revela el carácter. No puede tener dos. No puede tener un juicio, mi hermano, con dos leyes. Es como que usted vaya por un juicio y dos personas estén, mi hermano, por la misma infracción de velocidad en la misma calle. Y que a mí me diga, mira, te vamos a poner un ticket porque resulta que tú estabas 15 millas por encima del límite de la velocidad. ¿Y cuál es el límite de la velocidad? No, son 45 millas en esa calle y tú estabas a 60 millas, estás 15 millas por encima, eso acarrea tantos puntos sobre tu licencia. Y llega otra persona en la misma calle y esa persona le diga, mira, tú ibas 5 millas por encima del nivel de velocidad. ¿Y cómo? Sí, tú ibas a 60 millas, pero el límite para ti son 55 en la misma calle. ¿Eso sería justo? Pero por alguna razón la iglesia explica que así va a ser Dios en el juicio. Una locura, no tiene ni pie ni cabeza bíblico, no tiene fundamento bíblico, sino una tradición de hombre inventada. Porque se quieren deshacer de los mandamientos de Dios. Resulta, mi hermano, que no hay manera de zafarse de los mandamientos de Dios. Y te lo voy a decir. Y Jesucristo en el versículo 13 dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, el primero y el postrero. Dice, y estas palabras son hermosas. En el griego original dice exactamente lo mismo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, para que su poder sea en el árbol de la vida. Eso es Jesucristo. Eso es un alusivo a Jesucristo. Y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. También en la puerta. Mas los perros, esta palabra, mi hermano, no eran los perros, no los perros literales, sino es la forma en la cual en aquel tiempo se le decía a los que no eran parte del pueblo de Dios, estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. En pocas palabras, mis hermanos, aquí el libro de Apocalipsis claramente dice que el que no quiera guardar sus mandamientos, pues no entrará. El que no quiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pues no estará. Estamos llamados a vivir apartados para Dios, y apartarse para Dios, mi hermano, es apartarse del mundo y empezar a vivir para la obra de Dios. Y esto es muy importante en estos tiempos porque lamentablemente, mis hermanos, los cristianos cada vez damos peor imagen en el mundo. Cada vez estamos no portando la imagen de Dios, no estamos haciendo lo que se supone que tengamos que hacer, mis hermanos. Estamos ocupados en miles de cosas y siempre lo de Dios tiene importancia segunda. Si me queda tiempo, iré a predicar. Si me queda tiempo, me prepararé para discipular. Si me queda tiempo, me involucraré en la gran comisión. Es si me queda tiempo. Caramba, el tiempo nos los da Dios. Y estamos llamados para hacer algo, mis hermanos, que tenemos que tomar en cuenta que somos llamados a ser como Cristo, como Dios, ser santificado, portar la imagen. Ese es el llamamiento supremo de Dios para los seres humanos y lo hace por medio de la iglesia
para atraer a todas las personas, porque el propósito de Dios es salvar a cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros rehusamos portar la imagen de Dios, simple y llanamente, mi hermano, nos importa un bledo la gente que se muere alrededor de nosotros. Nos importan nuestros deseos personales. Estamos siendo seducidos por nuestra concupiscencia y nos mantiene Satanás bien entretenido, mi hermano, en cosas que no aprovechan en el reino de los cielos. No aprovechan para la eternidad. No aprovechan. Y este es el punto, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado en la forma en la que nosotros vivimos nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado de que estemos ocupándonos en nuestro presente, y es el de participar en el proceso, mis hermanos, que Dios ha establecido para su pueblo. Buscar la vida eterna, perseverando en las cosas venideras. La herencia está solamente para los que padecen juntamente con Cristo, lo dice el apóstol Pablo, porque si sufrimos juntamente con Cristo y padecemos con Él, reinaremos también junto con Él. El problema es que no queremos sufrir, mi hermano. Ser cristiano en este mundo no es agradable a la carne, no lo es, pues la gente te desprecia. Hasta los falsos cristianos te desprecian. Te llaman fanático, te llaman exagerado, te llaman como que estás llevando todas las cosas al extremo, mi hermano, porque esos son tibios. La gran mayoría de la iglesia de hoy en día está llena de tibios. Y el mundo obviamente no le agrada, porque la santidad de Dios no tiene cabida en este mundo. Pues él mismo dice, si me odiaron a mí, a ustedes también lo odiarán. Entonces no podemos esperar, mis hermanos, nosotros, ningún tipo de agrado en el mundo. Más bien Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo, mis hermanos, los apóstoles, todos los que han servido a la gloria de Dios, mis hermanos, han tenido una característica, han sido despreciados. Todos. A los profetas a todos los mataron. Los despreciaba hasta su propia familia, sus propias esposas. Fuera aquí, que yo no sé qué más, que no queremos, los mataban, los metían los aserraban. Y gente que supuestamente era pueblo de Dios. Entonces, el proceso, o mejor dicho, el mensaje de hoy, mis hermanos, es vivir separados para Dios. Que no se nos olvide cuál es nuestro propósito principal. El propósito al cual hemos sido llamados y el Evangelio nos permite es poder retomar ese propósito del huerto del Edén, portar la imagen de Dios, mi hermano. Y esa es la figura de Apocalipsis, los cielos nuevos y tierras nuevas, y desciende la nueva Jerusalén y está Dios entre su pueblo y no habrá muerte, no habrá llanto y estarán con Él. Ellos, solo los que vivan para eso, mi hermano, heredarán. Yo no sé tú, pero yo quiero heredar esa tierra. Yo quiero heredar esa promesa para los que permanecen en Cristo. Yo de este mundo no quiero nada, de cada vez me aparto más de Él. Que me llamen fanático, no me importa. ¿Verdad? No me importa cero importancia. No me quita el sueño ni me preocupa que la gente me llame fanático. El problema lo tienen ellos. Yo no. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios es precisa y va al blanco. De hecho, la palabra pecado en hebreo, mi hermano, significa errar al blanco. Cuando pecamos no estamos acertando en lo que tenemos que hacer. Nuestro blanco, nuestro objetivo es ser como Dios, portar la imagen de Dios. Cuando pecamos, no estamos siendo como Dios, estamos errando al blanco. Ese es el punto. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Dios. No es que somos perfectos, pero tenemos que procurar esa perfección en Dios. Ese debe ser nuestro norte, nuestro objetivo, nuestro deseo, lo que nos quita el sueño a nosotros es, Señor, quiero ser como tú. No todas las cosas que el mundo nos quiere vender, mi hermano. Quiero hacer esto, quiero viajar, quiero conocer, ¿no? ¿A qué te va a servir eso? Dios te va a llevar por el mundo y te va a llevar para todas las naciones y vas a conocer a mucha gente y vas a conocer a muchas personas con propósito. Pero no de la manera en la que nosotros queremos, mi hermano, sino en la manera en la que Dios ha establecido. Y este es el mensaje de hoy, mi hermano, para permanecer santos. Y ya vamos a cerrar en este momento y vamos a orar para terminar la prédica, para dar paso a otra sección que tenemos en el día de hoy, mis hermanos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, a ti sea la gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos toda gloria, honra y honor a ti, porque Jesucristo es Rey y Reina y venció, Señor, en la cruz del Calvario y venció a la muerte y reina. Está sentado a la derecha tuya, como dice el Salmo. Jehová dijo a mi Señor,
Ven y siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrados de tus pies. Y estás subyugando, sometiendo a todos tus enemigos. Y el último enemigo a ser destruido es la muerte, Padre. Cuando en aquel día se cumpla la palabra, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en un abrir y cerrar de ojos, Padre, este cuerpo mortal sea transformado a la gloria de Jesucristo y sea consumada nuestra esperanza bendita en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos y te pedimos que esta palabra sea, Señor, en nuestros corazones, rindiendo fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que mantengamos nuestras vidas, Señor, conectadas con Dios en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.